Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, en Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. Todo se retrasa, el agua del Ebro en Tudela y en la Ribera va camino de convertir las inundaciones de este año nuevamente en históricas. Casi 2.800 metros cúbicos por segundo, una altura cercana a los 8 metros en Castejón. El pico de la crecida se espera en la capital ribera en torno a las 6 de la tarde. Ese pico que se preveía va a ser más alto, estamos hablando de 2.800 metros cúbicos por segundo. Hemos preparado aquí un puesto de mando avanzado por si hay que tomar algún tipo de decisión y para poder reunirnos. Primera vez que lo veo tan alto, la verdad se dicha. Todo impresiona, esto es una cosa que no hace muchos años que no la vemos. Ya saldrán las barcas, nos faltan las barcas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con los ríos Argar, Aquí, Lega y Aragón ya estabilizados en la zona media y en el norte, los problemas llegan y de qué manera a la ribera, que acusa ya los efectos de unas inundaciones muy parecidas a las de 2015. El río Ebro es caprichoso, ha retrasado todas las previsiones y, como decimos esta tarde, lo más grueso llega a Tudela. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Vamos a repasar cómo están las cosas en la ribera porque no está siendo un día fácil. Para empezar, a mitad de mañana se procedía, lo van a ver, a cortar uno de los canales de la autopista AP15 en sentido Zaragoza, a la altura del área de servicio de Valtierra. El río Ebro tomaba el mando en esta vía principal, un poco más arriba. El Arga continuaba dando problemas en localidades como Funes, donde ya lo han visto. Se las están viendo con la crecida y más allá de los daños está el ingenio para hacerle frente. Pero como está bajo agua aquí, todo lo que ha llovido y la nieve que ha regalado. Pues más o menos como todas las demás. Es preocupante, pero bueno. Precaución, miedo, precaución. Pues al son del agua he estado durmiendo y no me ha pasado nada, ni me he meneado. Se acaba de reunir en Tudela con alcaldes afectados la presidenta del gobierno, Uxue Barkos. También se ha referido el gobierno de España a estas inundaciones que ya desde ayer se hacían notar en la ribera de forma importante. Esto es Miranda de Arga, donde las aguas lo copaban prácticamente todo en torno a la localidad. En Pamplona y en su comarca, al igual que en la zona norte, hoy era momento de limpiar, de recoger y sobre todo de evaluar los daños que se prevén, cuantiosos en zonas como las huertas. Ayer a estas horas pues está todo ahogado aquí, era todo un lago, pero bueno, ya poco a poco, si el tiempo nos permite, pues ya vamos adelantando el trabajo. Todo arrasado, las alambradas, los bidones andan todos por ahí, va. Hombre, pues bastante destrozadas, sobre todo allí donde el puente, porque se ha llevado todos los pivotes que hay de protección del paseo, se ha llevado todo y los ha arrastrado. Las inundaciones que han colapsado informativamente una esperada comparecencia de nuevo en el Parlamento. El exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, en la comisión de investigación que investiga la desaparición de la entidad financiera. Goñi ha defendido que de eso nada, que no ha desaparecido, sino que se ha transformado y ha insistido en que su trabajo fue respaldado por los órganos de gobierno de la entidad. No, Caja Navarra se ha transformado, esta es la única realidad. Es que ha habido cajas que no se han transformado, ¿eh? Es que ha habido cajas que se han liquidado, es que ha habido cajas que se han disuelto, es que ha habido cajas que han quebrado. Eso es verdad, vale, pero esta no. Penúltimo entrenamiento de Osasuna antes de recibir el domingo al Córdoba, partido en el que Clerc está descartado. Después del empate en Granada, los rojillos deben enderezar una trayectoria en el Sadar si no quieren perder comba con respecto a los puestos de playoff. Así lo reconocía su técnico este mediodía. Lo que todos queremos es cambiar ese resultado del domingo, que sea domingo a las 12, que sea victoria, porque es que a poquito que mejoremos en casa, si mantenemos lo de afuera, es que vamos a estar arriba. Es que es una realidad.
Este dique roto en Valtierra por la fuerza del Ebro es solo una muestra de todo lo que está ocurriendo en Navarra debido al desbordamiento de los ríos. Son imágenes que nos acaba de servir el Gobierno de Navarra. Recorren diferentes zonas de la ribera, la más afectada hoy por las inundaciones. Muchas localidades están literalmente con el agua al cuello, muchas vías de carreteras cortadas ante la inminente crecida, imágenes que dan buena cuenta de la fuerza que lleva el agua. Pues vamos ya a los puntos más importantes de esta crecida. La del Ebro, a su paso por Tudela, se espera todavía. La cota máxima ha llegado más tarde de lo previsto. Vera Villafranca, adelante, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Tudela y la Ribera contienen la respiración para ver cómo se comporta finalmente el Ebro. La crecida esperada en su cota máxima en Castejón esta madrugada se ha atrasado y ha superado las previsiones. Se esperaban 2.300 metros cúbicos por segundo y finalmente, en torno a las 10 de la mañana, se ha quedado a las puertas de los 2.700, quedándose también muy cerca de los 8 metros de altura. La rotura de una mota en esa zona entre Cadreita y Castejón, en el término del Motarrón en Cadreita, ha provocado que el Ebro se fuera extendiendo y no alcanzara mayor altura en ese medidor. La cota máxima llega a esta hora a Tudela y aquí ya se preparaban desde esta mañana para una importante acometida del Ebro que ha puesto en jaque a buena parte de la ribera con cortes de carreteras y que recuerda mucho a lo vivido en el año 2015. Lo peor se esperaba en Castejón de madrugada, pero la realidad ha superado las previsiones. Esperaba el pico más alto a las 4 menos cuarto de la mañana con 2.560 metros cúbicos por segundo. En la mañana de hoy, SOS Navarra se ponía en contacto conmigo para informarnos a todos de que ese pico que se preveía va a ser más alto. Estamos hablando de 2.800 metros cúbicos por segundo. Finalmente se quedaba por debajo de los 2.700 metros cúbicos por segundo. La altura del medidor de Castejón registraba 7 metros 77 centímetros, uno menos que la altura que registró en 2015. Y es que la rotura de una mota en las inmediaciones de Castejón hacía que el Ebro no subiera más y extendiera sus aguas. Una de las motas ha roto, no sabemos exactamente en qué lugar, pero bueno, es algo que se preveía por el nivel del agua. Y este año es exagerado, la primera vez que lo veo tan alto, la verdad se ha dicho. Hombre, claro que impresiona, todo impresiona, esto es una cosa que no hace muchos años que no la vemos. En Tudela amanecían con los dedos cruzados esperando a primera hora la mayor avenida. Aunque el casco antiguo se inundaba desde la madrugada por las aguas pluviales, el mayor nivel del Ebro se espera para entrada a la tarde. Hemos preparado aquí un puesto de mando avanzado por si hay que tomar algún tipo de decisión y para poder reunirnos en la zona cero, no in situ, con policía, bomberos, Cruz Roja y con personal del ayuntamiento. Y bueno, tenemos ya preparado las dos embarcaciones nuestras de protección civil, hay también disponible una de bomberos y otra de Cruz Roja que está en camino de Pamplona. Para muchos, todo un espectáculo. Es majestuoso, muy bonito, impone. ¿Ya saldrán las barcas? ¿Nos faltan las barcas? No sé, que yo creo que está subiendo y es la imagen de siempre, es el mismo problema. La del 2015... eso amarillo casi ni se veía, o sea que aún falta un buen viaje, para que se llegue a inundar todo eso. Fontella, Ribaforada y Buñuel serán los siguientes. Pues numerosos puntos de la red viaria en la ribera se han tenido que cortar esta mañana debido al agua y en localidades como Funes hasta se tenía que suspender el colegio. Allí se encuentra nuestro compañero Borja Lezaun. Borja, adelante, muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en Funes el agua del río ha llegado hasta algunas de sus calles, localidad que su ritmo de vida se ha visto afectado por esta crecida. Por ejemplo, hoy se veían muchos vecinos con botas de agua y catiuscas revisando posibles desperfectos, daños, y además también se veían muchos más niños de lo habitual para ser un día laborable, y es que hasta las clases del colegio han tenido que verse suspendidas por precaución. Carreteras cortadas, campos anegados, largas extensiones de agua. Este es el retrato de la ribera hoy. Ebro, Arga, Aragón, sus cauces desaparecen. Esto es la AP15. Se cortaba un carril dirección Zaragoza a la altura del área de servicio de Valtierra, ya que el agua llegaba a la propia autopista. En ese mismo punto se veía un convoy del ejército pasar justo cuando la UME anunciaba estar preparada para actuar en Aragón. Una de las entradas a Milagro recibía así a los vehículos.
Y en Funes el río alcanzaba varias calles y casas. En la mente de los vecinos, la crecida de 2015. Pues como estas, pocas ha habido. Sí, la del 2015 y 2003 también. Pues al son del agua he estado durmiendo y no me ha pasado nada, ni me he meneado. Aquí estamos con agua al culo, como decimos. Las clases se suspendían en Funes. Pues que había mucho agua al lado del colegio y no podíamos ir. Y en medio de la crecida hay quien saca partido. No todos los días se puede hacer paddle surf en tu misma calle. Los funesinos miraban atentos el caudal del río desde el puente. Una vez que ha empezado a bajar, no sé, parece un poco difícil que suba otra vez, ¿no? Pues a ver el río que crece porque si no crecería no bajaría leña. Y ahora mismamente está bajando. Cuando baje el agua se verán los desperfectos. Nada, que me han entrado en los pocicos que tengo en los cuartos abajo en la bodega y tengo 2 bombicas. Entonces las enchufo, cuando me las saca, pues a esperar a que se llene otra vez. Porque ahora la mengua dice que es cuando más se pasa. Y aun con todo, hay quienes saben sacar eso de al mal tiempo buena cara. Anoche parecía esto la feria. De gente mirando todo el agua y todo, digo, no hacía falta más que la charanga y los gigantes. Pues de la Ribera también nos han llegado, ha circulado por las redes sociales un par de fotografías que han llamado y mucho la atención. Es la Bardena Navarra, con el popular Castil de Tierra, icono turístico de este parque natural. Un desierto convertido en humedal con las altas precipitaciones caídas que incluso han provocado estas cascadas que le aportan una imagen exótica, cuando menos inédita, del desierto bardenero. Pues se pueden imaginar cómo están las cosas, impresionan sin duda estas inundaciones si las vemos todavía más desde el aire. El helicóptero del Gobierno de Navarra hacía ayer un recorrido, hoy volverá a servir imágenes de cómo están las cosas por la ribera, pero vean cómo estaban ya ayer en algunas zonas afectadas. Desde las alturas del helicóptero la realidad nos anticipa la dimensión del problema. Esto es el río Arga en Berbinzana, donde ya mostraba los efectos de la crecida. Si el helicóptero se acerca todavía más, el problema se entiende perfectamente. Es Miranda de Arga, ayer. Esa caseta nada en la inmensidad de un río que se ha desbordado sin control y refleja un desastre en el campo de dimensiones todavía por evaluar. En torno a esa caseta del helicóptero gira para mostrarnos un detalle casi inapreciable tras la crecida. Ese trozo de la Navarra 6140 se convierte en el único punto de la zona que no ha sucumbido a las aguas y que recuerda que ahí debajo hay una carretera. Continúa el viaje a vista de pájaro, donde la inmensidad del río Arga se hace notar en Peralta. Aguas abajo comenzaba a desparramarse por la zona de la ribera, negando campos de cultivo y áreas industriales en Villafranca, donde se junta con el Aragón. Al norte los problemas no eran menores. El Arga, a su paso por Ibero, unía su caudal con el Araquil, aunque aguantaba el tirón. En Sacana, no obstante, el río Araquil abría su cauce a ambos lados con un caudal que no se recordaba desde los años 90. Localidades como Irañeta o Iabar veían el paso de un cauce desbocado que pocos recuerdan a los pies de la cima de San Donato. Pues 24 horas después, en la comarca de Pamplona hemos encontrado una imagen muy distinta a la de ayer, los ríos prácticamente rozando la normalidad. En Villaba y Huarte hoy era jornada para limpiar, para hacer balance de muchos daños. Es la imagen a vista de pájaro del río Arga y era su paso por Huarte, dejando zonas totalmente anegadas por el agua. La gran mayoría de las huertas cercanas al río quedaban sumergidas, cerca de 60 que hoy mostraban esta imagen. Los propietarios se afanaban por sacar el agua y el barro de sus plantaciones. Todo arrasado, las alambradas, los bidones andan todos por ahí. Los pobres abuelicos tendrán que andar levantando las alambradas y lo que pueden, porque si no... Villaba tampoco se libraba de la fuerza del río Ulzama. A pesar de que el río entró con menor intensidad que en otras ocasiones, esta zona de la papelera quedó anegada por el agua, al igual que el puente de San Andrés, donde el agua llegaba prácticamente a la carretera. Hombre, pues bastante destrozada, sobre todo allí donde el puente, porque se ha llevado todos los pivotes que hay de protección del paseo, se ha llevado todo y los ha arrastrado. Hace 2 años estuvo todo más inundado. El Ulzama y el Arga cubrían también el molino de San Andrés, lugar donde confluyen, convirtiéndolo en una piscina improvisada. Hoy con una imagen muy distinta, ya sin agua, pero convertido en un barrizal de lodo y hojas. Pues vamos a limpiar los caminos del parque fluvial. Estamos por el Arga, vamos acabando
esto y luego vamos a pasar por el Sama. La prioridad son los caminos y luego ya veremos hasta dónde llegamos. Ayer a estas horas pues está todo ahogado aquí, era todo un lago, pero bueno, ya poco a poco, si el tiempo nos permite, pues ya vamos adelantando el trabajo. 24 horas después, la imagen es completamente opuesta. Los ríos siguen bajando con intensidad, aunque no se salen de su cauce. Eso sí, la resaca ha dejado al descubierto destrozos en mobiliario urbano y suciedad en los ríos. Abril aguas 1000, pero no dice nada de las crecidas. Bien lo saben los estudiantes que iban a asistir a la carpa universitaria en la ciudad deportiva Amaya. La crecida de Larga entraba hasta casi las puertas del hotel Muga de Veloso y dejaba las instalaciones deportivas completamente cubiertas. La fiesta universitaria tendrá que esperar al próximo 20 de abril. Pues hoy ha habido Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior, el Gobierno se ha referido a lo que está ocurriendo en torno a las inundaciones. Benjamín López, adelante, muy buenas tardes. Saludos, Ricardo, buenas tardes. El Gobierno sigue con preocupación la situación de las crecidas en Navarra y Aragón que pueden provocar inundaciones. Eso ha dicho el ministro portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha desvelado que la ministra de Agricultura, a instancias del presidente del Gobierno, ha informado a todo el gabinete de cuál es la situación actual en esas dos comunidades, en Aragón y en Navarra, y la preocupación que existe no solo por la crecida actual del río, sino porque la previsible subida de las temperaturas en los próximos días puede adelantar el deshielo y agravar aún más la situación. Vamos a escuchar lo que ha dicho el portavoz. Ha explicado cuál era la situación en Aragón por la crecida del Ebro, también en Navarra, ha explicado cuáles eran las previsiones, que son preocupantes, ¿verdad? Especialmente creo que estos próximos días, y también ha aludido a que un posible aumento de temperaturas podría acelerar el deshielo. Por tanto, es evidente que la ministra ha mostrado su preocupación. El exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, ha sido el primero en pasar por la Comisión de Investigación de Caja Navarra. Abre el turno de comparecencias solicitadas por los grupos, aunque en este caso se hace a petición propia. Los portavoces realizan intervenciones en las que preguntan al compareciente, que no tiene límite de tiempo. Enrique Goñi, que ha defendido su gestión al frente de Caja Navarra desde que accediera al cargo en 2002, desde las primeras decisiones con la fusión reciente hasta la absorción de CaixaBank, pasando por la fase de expansión o la salida a bolsa de Banca Cívica. El que fuera director general considera que la entidad no ha desaparecido, que se ha transformado en una fundación bancaria. Primera pregunta, ¿ha desaparecido Caja Navarra? No, Caja Navarra se ha transformado, esta es la única realidad. Es que ha habido cajas que no se han transformado, Es que ha habido cajas que se han liquidado, es que ha habido cajas que se han disuelto, es que ha habido cajas que han quebrado. Eso es verdad, ¿vale? Pero esta no. El exdirector general ha negado excesos en la toma de decisiones, por ejemplo, en la expansión de la entidad o en el pago de dietas a consejeros. Lo que dice el Banco de España es que Caja Navarra no solamente no ha hecho excesos, sino que todo lo contrario. No, todo lo contrario. Las dietas eran conformes, o sea, obedecían a una reunión real, sobre una prestación real, con unos contenidos reales. Uno de los puntos de controversia en el devenir de la caja ha sido el control que se ha ejercido sobre la misma. Goñi considera que el Banco de España estuvo encima. 24 informes de seguimiento, 2 inspecciones. Para 10 años. Pues, hombre, a mí me da la impresión de que estaban muy encima, ¿sí? En la Audiencia Nacional sigue abierto el proceso por la salida a bolsa de Banca Cívica. Considera Goñi que se intenta hacer un paralelismo con Bankia que no es tal. El procedimiento pues languidece hacia una investigación patrimonial, tarjetas, presentación de presuntas operaciones vinculadas y tratando de encontrar, insisto, un paralelismo con Bankia. Organismos públicos y funcionarios del Estado, policías, inspectores del Banco de España y jueces nos han mirado de arriba, abajo, por adentro, por el centro, por todos lados. No hay nada, no puede haber nada. Goñi ha entregado a los parlamentarios la documentación con la que ha apoyado sus argumentos. Enrique Goñi, que ha respondido a lo largo de la mañana a las preguntas de UPN, único grupo en intervenir de momento. El resto lo harán por la tarde. Algunos portavoces ya han acusado de connivencia en la comparecencia del exdirector general con los regionalistas y no comparten la visión de que la entidad no haya desaparecido.
Fue una gestión correcta, y no solamente eso, sino que de cara al tema de las responsabilidades políticas, y eso me interesaba dejarlo claro, apoyado incluso por aquellos partidos que estaban presentes en el Consejo General y que desde luego no eran para nada ni cercanos a UPN. Quien perdió fue la sociedad navarra, que perdió un instrumento financiero sobre la que tenía control y una relación profunda, Caja de Ahorros, Sociedad Navarra. Eso desapareció. Y parece ser que a Caja Navarra le ocurrió lo que a la energía, que no desaparece sino que se transforma. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que hay que valorar, que nos parece inaceptable decir eso. Presentarla como que no ha ocurrido prácticamente nada, solamente hemos pasado de aquí a aquí lo mismo, pero está todo igual. A mí personalmente esto me parece un poco desfachatez. Porque esto parece un consejo de administración de una empresa privada que le está pidiendo cuentas a su director general. Y yo creo que la gestión no es lo que se está analizando en esta comisión. Lo que se debería de una forma analizar y denunciar en su caso pues son las responsabilidades políticas. Se está utilizando otra vez la Caja Navarra, la investigación de la Caja Navarra, ¿no? Pues para desviar la atención de los principales problemas que tiene a día de hoy la sociedad de nuestra sociedad, de la Comunidad Foral de Navarra. Toda esta mañana no hemos hecho más que volver a revisar la documentación que ya se tenía. Todo eso ya lo sabíamos. Y se ha convocado una concentración el martes en Pamplona en apoyo a los guardias civiles y a sus parejas agredidas en Alsasua. La ha convocado la Asociación Cultural Doble 12 a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Merindade. Se ha adherido el colectivo de víctimas del terrorismo. La fecha escogida para la concentración coincide con la celebración del juicio por la agresión, una sesión en la que las víctimas van a prestar declaración. También se han adherido Vecinos de Paz, Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Navarra por la Tolerancia y Recuperar Navarra. Y Policía Foral ha detenido en Murchante a 2 vecinos de Tudela, un hombre de 21 años y una mujer de 41, por tráfico de drogas. Este es el momento en el que la policía accedía a la vivienda en la que se cultivaban plantas de marihuana que después se distribuían desde un piso en Tudela. Se les imputan delitos de cultivo de drogas, defraudación del fluido eléctrico y tráfico de sustancias estupefacientes. También un delito contra la seguridad vial a uno de ellos. En la vivienda de Murchante se desmantelaba una plantación de marihuana de 130 plantas con un complejo sistema de iluminación y de ventilación. Además, los detenidos habían modificado la instalación eléctrica de la vivienda para evitar pagar el alto consumo que supone una plantación como esta. Estar cerca es conocer lo que pasa en tu entorno. Es poner cara al que tienes al lado. Es trabajar juntos para ayudarte en tu operativa diaria o en tu planificación de futuro. Porque todo es más fácil si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Javier Flaño va a continuar en el 11 titular por tercer partido consecutivo después de que Diego Martínez descartara a Carlos Clerc, lesionado en Granada. Los rojillos no pueden fallar de nuevo en casa para no perder el tren de playoff. El Córdoba se juega la permanencia. Cuanto más apocalíptico pongamos el mensaje, creo que va a contribuir poco a lo que nos está fallando, precisamente, ¿no? Que en casa, pues por situaciones mentales, psicológicas o de bloqueo mental o como quieras llamarlo, pues es verdad que nos está costando muchísimo. Entonces, creo que para el equipo cuanto más pensemos en eso es peor. Lo que tenemos que hacer es actuar, es hacer el mejor partido que podamos. No, los números son muy claros, pero la realidad y nuestro rendimiento no sostiene esos números, en el sentido de que no podemos variar en una semana tanto de fuera de casa a en casa. Si fuera somos los mejores en 35 partidos y tenemos un sobresaliente, en casa tenemos malos números, aunque es verdad que en los últimos partidos creo que hemos merecido algo más, ¿no? Osasuna juega este domingo en un fin de semana que arranca esta noche con un solo partido. Osasuna Magna visita al Segovia, con el cuarto puesto en disputa
contra el Jaén. Los navarros no quieren perder comba ante un rival al que doblegaron por 4-3 gracias a sendos dobletes de Rafa Usín y Eric Martel. Los segovianos apuran su penúltimo cartucho para conquistar la octava plaza y disputar así un playoff por el título del que les separan 5 puntos con 9 en juego. Estar cerca es conocer lo que pasa en tu entorno. Es poner cara al que tienes al lado. Es trabajar juntos para ayudarte en tu operativa diaria o en tu planificación de futuro. Porque todo es más fácil si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Nos vamos con imágenes de la crecida de las inundaciones en la ribera. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurra. Esta tarde a las 8:30 tendrán la última hora con Ainhoa Hernández respecto a esa crecida que se espera, el pico en Tudela en torno a las 6. Nada más, que pasen un feliz fin de semana. Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Me ayudaron desde el punto de vista financiero, sobre todo con el plan de viabilidad para darle forma, ¿no?, a ese proyecto. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.